Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y bienvenidos a esta segunda parte de los libros recomendados de novelas True Crime, que bueno, ya sabéis que es un género que me gusta mucho porque me encanta pues todo lo que tiene que ver con la perfilación criminal, así que tenía ganas de hacer una segunda parte porque realmente es un género en el que existen muchísimos libros. Como ya expliqué en la primera parte, el género True Crime es esa novela de no ficción que tiene relación con crímenes que han sucedido, normalmente crímenes violentos que han sacudido al país correspondiente en su momento, y esto es algo que se lleva sobre todo en Estados Unidos. Esta lista está hecha de la combinación de libros recomendados de True Crime de la página web de BuzzFeed y de la revista Esquire. Como siempre, pues mi criterio para seleccionar los libros son los que no había en la primera parte y, por otro lado, aquellos que hayan sido traducidos al español y que sean relativamente fáciles de encontrar. Si os queréis comprar alguno de estos libros, podéis hacerlo a través del enlace promocionado que encontraréis en la descripción en más información, así como en el mensaje anclado que siempre dejo, donde también encontraréis las reseñas de aquellos libros que me vaya leyendo. El primer libro, el número 11, es Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, de John Berendt, que se trata de una novela true crime por este escritor norteamericano que se publicó en 1994 y quedó finalista para el premio Pulitzer. De hecho, es un libro que fue adaptado en 1997 en una película dirigida por Clint Eastwood. En España está siendo publicado por Random House con un total de 448 páginas. Los eventos están novelizados y están narrados a través de un narrador ficcional que es el propio autor, pero que no estuvo en todos los acontecimientos porque de hecho apareció ya en Savannah, donde sucedieron las cosas cuando ya se estaba juzgando, y en el segundo de los juicios que tuvo el asesino. Y el libro hace referencia al asesinato de Danny Hansford, que era un prostituto que fue asesinado por un respetado anticuario y millonario llamado Jim Williams, que en los 80 contrató sus servicios y lo asesinó. Y la cosa es que este asesinato conllevó 4 juicios distintos y en este libro se explica pues la versión de la policía y de los diferentes juicios, así como la versión del asesino de Williams, que según él pues el asesinato fue en defensa propia porque Hansford le disparó a él primero. Así que bueno, cada uno que saque sus conclusiones. El siguiente libro, el número 12, es Mis Rincones Oscuros de James Ellroy, que se trata de una novela true crime autobiográfica por este periodista y escritor norteamericano que se publicó en 1996 y que en España está siendo publicado por Random House con 496 páginas. La historia narra así el asesinato de la madre del propio autor, Geneva, que fue estrangulada en 1958 cuando el autor tenía solamente 10 años. El cadáver apareció en una pequeña carretera al lado de los campos de deporte del instituto local y la policía lo investigó, pero la investigación de la policía, tras seguir varias pistas, no consiguió encontrar al asesino. Siendo él ya adulto, el autor intenta resolver este asesinato contratando para ello a un detective de homicidios retirado de Los Ángeles para que investigue el caso, y durante esta investigación descubre otro crimen 10 años antes que el de su madre en circunstancias similares. Ellroy, además de narrar pues, el asesinato de su madre y la investigación que lleva a cabo junto a este detective, explica cómo estos acontecimientos cuando él tenía 10 años le afectaron profundamente a nivel psicológico y mentalmente y sobre todo a su desarrollo personal, y fue la razón principal que lo llevó a escribir thrillers criminales. El siguiente libro, el número 13, es Un extraño a mi lado de Anne Rule, que es una novela true crime autobiográfica por esta escritora que se publicó en 1980 y que durante la vida de la escritora ha sufrido varias revisiones, siendo la última en 2008. Además, fue adaptada también a película en 2003. Es un libro que no veo que se haya publicado en español, a pesar de que si buscas por internet Un extraño a mi lado, parece que este libro sí haya existido en ningún momento, cosa que me crea dudas, pero bueno, por si lo queréis encontrar, la edición en inglés se llama The Stranger Beside Me, y la edición original tenía 480 páginas, pero es un libro que está continuamente en publicación porque se vende muy bien. El libro trata del asesino en serie Ted Bundy, uno de los asesinos pues, que causaron más sensación en su momento, a quien Anne conocía antes de que se convirtiese en un asesino y de hecho era amigo suyo. Y en este libro pues narra su choque emocional cuando descubrió lo que había hecho. Y de hecho los primeros capítulos del libro hacen referencia a estos primeros años de amistad con él y cómo su buena impresión de él tras estos años de amistad en un primer momento le llevaron a pensar que las pruebas que había encontrado la policía para detenerlo pues que no podían ser reales.
Y es que Ted Bundy conmocionó especialmente a la población estadounidense porque no se trataba del típico asesino que, bueno, que físicamente pues repugna, sino que se trataba de un hombre joven y muy guapo que no tenía problemas para encontrar pareja, pero que realmente le gustaba matar. Y hay 20 asesinatos confirmados, 30 de confirmados y otros 36 del que es sospechoso, y todo esto pasó solamente en 4 años, aunque se sospecha que sus asesinatos empezaron antes. Ann Rule conoció a Bundy en 1971, 3 o 4 años antes de que empezase con sus asesinatos oficiales, cuando era estudiante de psicología en la Universidad de Chicago, y trabajaron juntos en el teléfono de la esperanza, el teléfono que se dedica a ayudar a suicidas que llaman a ese teléfono. Y en ese contexto consideró a Bundy alguien especialmente amable y empático, haciéndose de hecho muy amigos, aunque es cierto que luego perdieron el contacto hasta que Ted Bundy la contactó en medio de los asesinatos, siendo de hecho una de las personas que reconoció a Bundy en el primer retrato que se hizo del sospechoso de los asesinatos. El siguiente libro, el número 14, es Nada más real que un cuerpo, de Alexandria Marzano Lesnevich, que es una novela true crime también autobiográfica por esta doctora en Derecho, que se publicó en el 2018 y que en España está siendo publicado por Libros del Asteroide con 353 páginas. El libro transcurre en los primeros años profesionales de Alexandria, cuando era una joven estudiante de Derecho y estaba haciendo prácticas en un despacho especializado en representar a condenados a muerte. Y precisamente uno de estos condenados a muerte le llamó la atención, Rick Lanley, que era un pedófilo convicto y confeso, que pasó de ser un joven tímido, inseguro e infeliz a un frío asesino, cosa que suele ser común en este tipo de asesinos, por cierto. Alexandria, que hasta entonces había sido una firme defensora de la abolición de la pena de muerte, empieza a dudar de sus convicciones más firmes cuando se enfrenta a este caso y tiene que investigarlo, puesto que la obligan a enfrentarse a los recuerdos de su niñez y los secretos de su familia. El siguiente libro, el número 15, es Disparo al corazón, de Michael Gilmore, que se trata de una novela true crime también autobiográfica por este escritor y periodista estadounidense, que fue publicada en 1994 y adaptada a película por HBO en 2001. En España fue publicada en su momento por la editorial Turner con 594 páginas, aunque ahora mismo está fuera de edición, aunque se puede encontrar pues de segunda mano. En el momento en el que Gilmore escribió este libro, era un editor senior de la revista Rolling Stone y decide escribir sus memorias sobre su tumultuosa infancia en una familia completamente disfuncional, formada por una madre proveniente de una familia estrictamente mormona, de la que era considerada pues la oveja negra, y de un padre que se dedica a estafar y robar. Y no solo eso, sino que hay una larga historia de violencia en diferentes generaciones de su familia. Y todo esto es para explicar el caldo de cultivo del que provenía su hermano Gary, que acabó siendo ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1977 tras ser condenado por 2 asesinatos cometidos en Utah. Y lo que llama la atención de este caso es que fue el propio Gary quien pidió la pena de muerte, que lo ejecutasen, y que además fue el primer ejecutado después de reinstaurar la pena de muerte. De hecho, este caso de Gary Gilmore es en torno al que gira también el libro de la canción del verdugo de Norman Mailer, que ganó el premio Pulitzer y que forma parte de la primera lista de libros recomendados de True Crime. Por cierto, si os está gustando este vídeo, no olvidéis suscribiros. El siguiente libro, el número 16, es El asesino sin rostro, de Michelle McNamara, que se trata de una novela true crime, que no es autobiográfica esta, por esta escritora estadounidense, que se publicó en 2018, 2 años después de la muerte de la propia autora, y que fue adaptada en una serie documental en 2020 por HBO. En España está siendo publicada por RBA Libros con 464 páginas. La novela trata de una investigación para identificar el asesino de Golden State, que es un violador y asesino en serie que mató a un mínimo de 12 personas confirmadas y violó a más de 50. De hecho, este violador y asesino recibió varios nombres a lo largo de los años porque se pensaba que se trataba de personas diferentes, pero que fue gracias a la investigación de McNamara que se llegó a la conclusión de que se trataba de un único asesino, por lo que fue ella quien acuñó el nombre de El asesino de Golden State, que es el nombre que ha quedado fijado para este asesino y que de hecho, tras la publicación de este libro, llevó a la policía a arrestar al sospechoso del caso, Joseph James DeAngelo, que salió por todos los noticiarios de todo el mundo
y se trataba de un ex policía de California con un historial de violencia bastante colorido. Y bueno, la policía pues dijo que el resto no tenía nada que ver con este libro publicado, pero que fue gracias al libro que se reavivó el interés entre el público que llevó a la detención del asesino. En fin, muchos casos que gracias a los podcasts, True Crime y a los libros de investigación se terminan deteniendo y nunca es gracias a estos libros, pero bueno, casualidades del mundo. La cuestión es que, como os he dicho, McNamara murió 2 años antes de la publicación de este libro por una sobredosis accidental de medicación y el libro tuvo que ser terminado por varios autores que pusieron en orden las notas ingentes que tenía la autora y los diferentes capítulos que había escrito para que tuviesen un sentido. El siguiente libro es el 17, La Casa de los Lamentos, de Helen Garner, que se trata de una novela true crime por esta periodista y escritora australiana que se publicó en 2014 con el subtítulo de Crónica de un juicio por asesinato. En España está siendo publicado por Libros del Cao con 304 páginas. El libro trata de la condena por asesinato de un hombre, Robert Farquharson, no sé pronunciar este apellido, que estrelló su coche contra una presa y el coche se hundió en el agua, causando la muerte de sus 3 hijos pequeños y solamente salvándose él, casualmente, en un pueblo rural de Australia en 2005. Los juicios intentaron determinar si se trató de un accidente, como defendía el padre que según él se quedó dormido al volante, o bien de un caso de violencia vicaria, es decir, que mató a los niños para vengarse de su mujer que lo había abandonado un año antes para irse con otro hombre y llevándose con ella a los niños que él solamente podía ver algunos fines de semana. De hecho, la policía trató desde un principio este caso como homicidios por las evidencias que se encontraron en el lugar, especialmente por las marcas dejadas en la tierra por las ruedas. El siguiente libro, el 18, es El Proyecto Williamson de John Grisham, que se trata de una novela true crime por este famoso novelista americano, famoso por sus novelas de thrillers legales. Se publicó en el 2006 y fue adaptada a una miniserie documental por Netflix en 2018. En España está siendo publicado por De Bolsillo con 416 páginas. La novela trata de la historia de Ron Keith Williamson de Oklahoma, un exjugador de béisbol que fue condenado erróneamente por la violación y el asesinato de una chica en 1998 y condenado a muerte. Después de 11 años en el corredor de la muerte y gracias a la labor que lleva a cabo el Proyecto Inocencia, fue exonerado en 1999 debido a las pruebas aportadas por el Proyecto Inocencia y a un nuevo examen de ADN. Williamson en su momento pues volvió a su pueblo después de los diferentes fracasos que había tenido para jugar en las ligas mayores de béisbol, que no pudo acceder por una lesión en el hombro. Este fracaso pues lo llevó a una depresión profunda y al alcoholismo, hasta que apareció el cuerpo de la chica asesinada, Debra, una camarera de un bar que él frecuentaba. Tras 5 años de investigaciones sin que la policía encontrase al sospechoso, pues digamos que forzó la investigación para detener a Williamson y a su compañero de borracheras. El siguiente libro, el 19, es Asesinos en serie, que se trata de una novela true crime por Robert Ressler, que es un ex agente del FBI, que se trata de un perfilador criminal muy importante porque fue uno de los primeros que estudió los diferentes asesinos múltiples y de hecho fue quien acuñó el concepto de asesino en serie que hasta ese momento no existía. Y es muy importante precisamente por eso dentro de la criminología y de la perfilación criminal, y por eso en muchas series que tratan de crímenes siempre hay algún tipo de homenaje a la figura de Robert Ressler. El coautor, Shackman, se trata de un escritor profesional de no ficción. Este libro fue publicado en 1992 y es uno de los libros que sirven como base para la serie de Mindhunters de Netflix, que desgraciadamente se ha cancelado. En España está siendo publicado por la editorial Ariel con 384 páginas, libro que tengo adquirido y que por lo tanto haré reseña en el futuro. En este libro, Ressler trata en concreto pues sus 20 años rastreando asesinos en serie por el FBI y explica su metodología a la hora de estudiar las pruebas que aparecen en las escenas del crimen y cómo estas pruebas lo llevan a elaborar un perfil psicológico que ha permitido capturar a los asesinos en serie más violentos como Ted Bundy o David Berkowitz. Además, ahonda en las motivaciones que llevan a alguien a matar compulsivamente y la responsabilidad criminal que pueden tener estas personas por ello. Y finalmente, el último libro, el 20,
es Uno de los nuestros de Asne Seierstad, que se trata de una novela true crime por esta periodista noruega que trata el atentado terrorista de Anders Breivik el 22 de julio de 2011 en Noruega. El libro sirvió como adaptación para la película 22 de julio que estrenó Netflix en 2018. En España este libro está siendo publicado por Ediciones Península y tiene un total de 640 páginas. Es un libro que me acabo de leer y que personalmente me ha gustado muchísimo, me parece muy interesante, está muy bien escrito y bueno, da miedo de las cosas que pasan por las cabezas de la gente y lo mal que puede funcionar la policía en momentos dados, porque digamos que aquí se aunaron muchísimos elementos. El libro está hasta cierto punto novelado y se centra principalmente en la figura del terrorista de Anders Breivik, pero también en la vida de algunas de las víctimas que murieron en su atentado en Utoya, y en concreto en Bano Rashid y Simon Saevo, que murieron con 18 años en la isla de Utoya, así como en Viljar Hansen, que sufrió heridas muy graves y que de hecho estuvo en coma durante bastantes días después de los atentados porque, entre otras cosas, una bala le atravesó el ojo y le reventó el cráneo. De hecho, Viljar para mí es el protagonista de la película 22 de julio. Este libro describe a Breivik desde su nacimiento, ya de cómo se llegó a concebir de la relación entre sus padres y cómo desde que tenía 4 años los psiquiatras mostraron una preocupación por ese niño porque su forma de empatizar y de relacionarse con el resto del mundo no era normal, y encima este peligro era aún mayor por el hecho de que crecía en una familia completamente disfuncional y ya desde pequeño era un niño muy cruel, tanto como con los animales como con el resto de los niños pequeños. Tras fracasar desde su adolescencia en todos los proyectos en los que se aventuraba para convertirse en alguien importante y después en convertirse en alguien rico, se encerró durante 5 años en una pequeña habitación en la casa de su madre, y cuando salió de esta casa fue cuando cometió los atentados porque decidió que todos sus problemas eran debidos a lo que él denominaba multiculturalismo o marxismo cultural que el Partido Laborista noruego promulgaba desde que estaba en el gobierno, por lo que después de preparar un plan de forma muy detallada, decidió salvar él solo a Europa y especialmente a Noruega y poner un coche bomba en el Ministerio de Justicia para desviar la atención de su objetivo real, que era el campamento de las juventudes del Partido Laborista en la isla de Utoya, en la que apareció vestido de policía y fuertemente armado y terminó matando un total de 77 personas, la mayor parte de ellas niños, y dejando a decenas de adolescentes con lesiones físicas y secuelas muy graves, y por no entrar en las emocionales. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube tenga la ocasión de avisaros de cuando cuelgo nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente.